Hola, ¿qué más? Bienvenidos una vez más a este canal de enfoques en MI, enfoques en medicina interna, enfoques realizados de forma práctica. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de la pancreatitis aguda. Con respecto a la pancreatitis aguda, tenemos que, en cuanto a su definición, es un proceso inflamatorio agudo de la glándula pancreática. Es una entidad que tiene un compromiso heterogéneo. Esto es debido a que puede ir desde una entidad leve hasta una causa potencialmente fatal de mortalidad. Con respecto a la epidemiología, la pancreatitis aguda es o se ha constituido como una de las principales causas de admisión intrahospitalaria de origen gastrointestinal a los servicios de urgencias. Con respecto a los datos de Estados Unidos, tenemos que por año se presentan cerca de 275.000 admisiones y que en los últimos 10 años estas admisiones intrahospitalarias por pancreatitis han incrementado en cerca de un 20%. Con respecto a la severidad de la pancreatitis, vamos a tener que el 80% de las pancreatitis agudas van a ser leves, mientras que un 20% van a ser severas y moderadamente severas. Ya vamos a hablar de esta clasificación. La mortalidad global de la pancreatitis aguda ronda o está en torno a un 2% y es muy importante acotar que la obesidad se constituye como un marcador de mal pronóstico en estos pacientes. Con respecto a la fisiopatología, existe un daño de las células acinares, que son las unidades funcionales del páncreas exocrino. Esto es debido a que existe una liberación inapropiada, incontrolada de ciertas enzimas pancreáticas con la consecuente activación de trixinogenotrixina dentro de los acinos. Esta liberación inapropiada e incontrolada, junto con otros tipos de enzimas digestivas, aunados con la activación de la cascada del complemento, lo que va a producir va a ser una autodigestión del parénquima pancreático. Es decir, que el páncreas se va a destruir él mismo. Muy importante, ya que vamos a hablar de las diversas etiologías que pueden producir la pancreatitis aguda, una de esas es la hipercalcemia. La hipercalcemia produce pancreatitis aguda porque ocasiona una lesión acinar directa, porque activa el trixinógeno. Con respecto a la etiología, pues vamos a hablar con respecto a cada una en orden de frecuencias. La primera es una pancreatitis aguda de origen biliar. Su frecuencia en torno al un 40% de los casos se puede producir por cálculos o por barro, y a nivel paraclínico vamos a tener un perfil colestásico en la bioquímica hepática. Con respecto a la pancreatitis aguda por alcohol, su frecuencia estimada de un 30%, y es muy importante acotar acá que los pacientes con pancreatitis aguda alcohólica son aquellos que crónicamente ingieren alcohol más que los que tienen una ingesta aguda única. Con respecto a otras causas, por ejemplo, ya vamos a hablar de las causas metabólicas, y aquí es muy importante mencionar la hipertrigliceridemia, que su frecuencia está en alrededor de un 5%. Es muy importante que para que una hipertrigliceridemia constituya una causa potencial de pancreatitis aguda, los triglicéridos en ayuda deben estar por encima de 1000 miligramos por decilitro. Las causas genéticas son supremamente raras y constituyen causas de pancreatitis recurrente, y son o se producen debido a mutaciones puntuales en genes. Con respecto a las causas farmacológicas o relacionadas a medicamentos, son también extremadamente raras y constituyen un problema diagnóstico, porque el diagnóstico de esta entidad es básicamente un diagnóstico de exclusión. Siguiendo con las causas, tenemos la causa de tipo autoinmune. Su frecuencia es por debajo de un 1%. Existen dos tipos de pancreatitis autoinmune, la tipo 1 y la tipo 2. Con respecto a la tipo 1,
se va a presentar con una ictericia de origen obstructivo, se va a presentar con niveles séricos elevados de inmunoglobulina G4 y va a responder a los glucocorticoides. Mientras que la tipo 2 se puede presentar como una pancreatitis aguda, va a ocurrir en las personas jóvenes, no va a elevar los niveles de IgG4 y la respuesta a los glucocorticoides, si bien es mucho menor que en la tipo 1. Con respecto a la pancreatitis autoinmune tipo 1, es una enfermedad sistémica, puesto que afecta páncreas, afecta glándulas salivares y afecta los riñones, mientras que la tipo 2 solamente afecta el páncreas. Otra causa supremamente importante de pancreatitis aguda es la pancreatitis aguda post-EPRE, es decir, después del procedimiento de la colangiografía pancreática retrógrada endoscópica. También hay otras causas diversas de pancreatitis aguda, como por ejemplo las causas traumáticas después de un trauma cerrado contundente, causas infecciosas generalmente asociadas a citomegalovirus, a virus de Epstein-Barr, a ciertos parásitos como el Ascaris, causas también que pueden conducir a pancreatitis como causas obstructivas, como por ejemplo una disfunción del esfínter de Oddi y un páncreas divisum. Sin embargo, estas causas son controversiales que originan la pancreatitis aguda. Con respecto a las causas relacionadas a medicamentos o a drogas, tenemos que la lista de medicamentos que plausiblemente a nivel biológico pudiesen ocasionar pancreatitis aguda es supremamente extenso. Tenemos desde analgésicos, antibióticos, antineoplásicos, antihipertensivos y por ejemplo hasta hipolipemiantes pudiesen conllevar a pancreatitis aguda. Como esta lista es extensa, como muchos de los pacientes que se presenten con pancreatitis aguda puede que estén tomando estos medicamentos, el punto es que el diagnóstico de una pancreatitis aguda relacionada a medicamentos o a fármacos vendría siendo un diagnóstico de exclusión. Es un diagnóstico supremamente difícil de realizar. Ahora bien, si hablamos de cómo se clasifica la pancreatitis aguda, tenemos muchas clasificaciones. Sin embargo, empecemos hablando de a nivel morfológico cómo se clasifica la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda a nivel morfológico se clasifica en dos grandes grupos. Se clasifica en la pancreatitis edematosa intersticial y se clasifica en la pancreatitis necrotizante. Con respecto a la primera, a la pancreatitis edematosa intersticial, vamos a tener que esta en el parénquima que la rodea puede que origine ciertos tipos de colecciones peripancreáticas. Es muy importante establecer que estas colecciones peripancreáticas van a ser de dos tipos y esto va a ser en función del tiempo de evolución de la colección peripancreática. Si en una pancreatitis edematosa intersticial se presenta una colección peripancreática en las primeras 4 semanas, esto se va a llamar colección líquida peripancreática aguda y esto tiene su nombre debido a que va a estar adyacente al páncreas y no va a tener extensión intrapancreática. Estas colecciones pueden ser únicas o múltiples y es muy importante que no se va a asociar con necrosis peripancreática. Y una vez que en la pancreatitis edematosa intersticial tenga colecciones peripancreáticas, pero estas tengan un tiempo más de 4 semanas, es cuando vamos a hablar del pseudoquiste pancreático, que es una colección madura, encapsulada de líquido, con una pared muy bien definida y que está localizado por afuera del páncreas. Y hablando ya de la segunda clasificación morfológica de la pancreatitis aguda, tenemos la pancreatitis necrotizante. La pancreatitis necrotizante va a ser una necrosis que va a involucrar tanto el parénquima pancreático como el tejido peripancreático.
Esta pancreatitis necrotizante también puede generar colecciones. Entonces, si las colecciones en la pancreatitis necrotizante tienen un tiempo de evolución de hasta 4 semanas, se van a llamar como colecciones necróticas agudas. Mientras que si esas colecciones en la pancreatitis necrotizante tienen un tiempo de evolución por encima de 4 semanas, se va a llamar necrosis amurallada. Que la necrosis amurallada va a ser una colección encapsulada madura, ya sea pancreática o peripancreática, con una pared muy bien definida. Es muy importante saber, sobre todo con los puntos de corte de tiempo de evolución, esta clasificación morfológica de la pancreatitis aguda. Con respecto al panel paraclínico inicial, que no se nos puede pasar pedirle a los pacientes, sobre todo unos exámenes que van dirigidos hacia la etiología de la pancreatitis, vamos a tener que sí o sí a todos los pacientes deberíamos solicitarles una bioquímica hepática completa, unas aminotransferasas, una fosfatasa alcalina, unas bilirrubinas y en ciertos escenarios una GGT. Hay que pedir amilasa y lipasa. Vamos a ver por qué esto es importante a la hora de realizar el diagnóstico. Calcio y albúmina, esto sobre todo exámenes que van dirigidos hacia la búsqueda de la etiología, triglicéridos y la ecografía hepatobiliar. Entonces, estos son los paraclínicos iniciales que deberíamos solicitar en un paciente con pancreatitis aguda para buscar la etiología de qué llevó a que el paciente tuviera la pancreatitis. Con respecto a las enzimas pancreáticas, y es supremamente importante detenernos en este tópico, tenemos la primera, que es la amilasa sérica. Recordar que la amilasa sérica se empieza a elevar dentro de las primeras 6 a 12 horas desde el inicio de la pancreatitis aguda. Tiene una vida media de hasta 10 horas y retorna a la normalidad en los primeros 3 a 5 días. Si esta amilasa sérica está por encima de 3 veces el límite superior de la normalidad del laboratorio, va a conferir que tenga una sensibilidad de hasta un 83% y una especificidad de hasta un 98%. ¿Qué es importante mencionar con respecto a la amilasa sérica? Que ella va a tener un mal rendimiento en la etiología alcohólica y en la etiología asociada a hipertrigliceridemia. Y es muy importante, y por eso lo dejo en asterisco, que debido a la vida media tan corta de esta enzima, el diagnóstico puede pasar desapercibido si el paciente se presenta por encima de 24 horas del inicio de la pancreatitis aguda. No toda amilasa elevada es igual a pancreatitis. Recordar que la amilasa tiene origen a nivel pancreático y a nivel salivar. Entonces, ¿qué otras entidades potencialmente pudiesen elevar la amilasa distinto a enfermedades relacionadas con el páncreas? Tenemos que una colecistitis aguda puede elevar la amilasa. Ciertas enfermedades de tipo intestinal, como por ejemplo la cirugía del tracto gastrointestinal, el trauma, la radiación, infartos intestinales, ciertas neoplasias con producción ectópica de amilasa, la cetoacidosis, la falla renal, enfermedades asociadas a las trompas de Falopio, como por ejemplo un embarazo ectópico roto, una salpingitis e inclusive el alcoholismo y la cirrosis pueden elevar la amilasa. Entonces, conclusión, no toda amilasa elevada es igual a pancreatitis. Todo debe ir en un contexto clínico y muy importante tener en cuenta el punto de corte para el diagnóstico de la pancreatitis, que vamos a hablar más adelante. Con respecto a la segunda enzima pancreática, que es la lipasa sérica, esta a su vez se eleva en las primeras 4 a 8 horas del inicio de la pancreatitis aguda. Tiene un pico a las 24 horas y retorna a la normalidad en los primeros 8 a 14 días.
Tiene una sensibilidad de un 82 hasta un 99% y es supremamente útil en las etiologías en las cuales no nos sirve mucho la amilasa, como por ejemplo la etiología alcohólica y la etiología asociada a triglicéridos. Entonces lo mismo, no toda lipasa sérica elevada es igual a pancreatitis. ¿Qué condiciones potencialmente pudiesen elevar la lipasa? Una falla renal, una colecistitis aguda, una obstrucción intestinal o infarto intestinal, úlceras duodenales, diabetes mellitus tipo 2, cetoacidosis diabética, infección por VIH o por hepatitis C, la sarcoidosis, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos tipos de drogas. Entonces lo mismo, no toda lipasa sérica elevada es igual a pancreatitis. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que el paciente predominantemente se puede presentar con un dolor a nivel del epigastrio, pero se puede tener ese dolor a nivel de todo el hemiabdomen superior, tanto en el hipocondrio derecho, y eso nos iría como marcando la pauta de la posible etiología, o puede tener dolor en el hipocondrio izquierdo. Estos son como datos con respecto a la semiología del dolor en la pancreatitis aguda y dicen que si yo tengo una pancreatitis aguda de origen biliar, el paciente alcanza una máxima intensidad de dolor en los 20 minutos. Y si yo tengo una causa de pancreatitis aguda metabólica, por ejemplo por calcio o por triglicéridos o asociada al alcohol, el tiempo en el cual el paciente alcance la máxima intensidad del dolor va a ser algo más paulatino que 20 minutos. No toda pancreatitis aguda tiene irradiación en bando en cinturón. Se dice que solamente la mitad de los pacientes se presentan con irradiación en bando en cinturón. Es muy importante que en la pancreatitis aguda el dolor, como lo describen, es que se alivia sentándose o inclinándose hacia adelante y hasta el 90% puede tener náuseas y émesis. Con respecto al examen físico, pues lo que vamos a tener es un dolor a la palpación en epigastrio. El paciente puede tener distensión abdominal y ruidos intestinales hipoactivos secundarios a un ilio. Si el paciente lo examinamos cefalocaudalmente, pudiésemos encontrar ictericia si la pancreatitis es de origen biliar. Muy importante que en la pancreatitis necrotizante se pueden encontrar estos signos que son bastante famosos, que es el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner, pero hay muchos más signos que son reflejos de este sangrado a nivel retroperitoneal, como el signo de Bryan o el signo de Fox, que son equimosis a nivel del ligamento inguinal y el escroto respectivamente. Por ejemplo, pudiésemos ver santomas si la etiología pudiese ser una hipertrigliceridemia, hepatomegalia si la etiología pudiese ser alcohólica. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico de una pancreatitis aguda? De acuerdo a lo revisado por Atlanta, para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda, yo necesito dos de los siguientes tres criterios. Necesito un dolor abdominal consistente con pancreatitis aguda, entonces ese dolor epigástrico irradiado en banda o en cinturón, que se mejora inclinándose hacia adelante o sentándose. Debería tener yo una amilasa y o lipasa por encima de 3 veces el límite superior de la normalidad y debería tener hallazgos en imagen, preferiblemente a nivel de una tomografía y de una resonancia de abdomen consistentes con pancreatitis aguda. Entonces, si yo tengo dos de estos tres criterios, pues por los criterios revisados por Atlanta, yo tendría una pancreatitis aguda. Pero no todo dolor epigástrico y no todo dolor, como lo describí, se asocia o es una pancreatitis aguda. Estos son todos los posibles diagnósticos diferenciales potenciales que pudiesen asemejarse a una pancreatitis aguda. Entonces tenemos desde una úlcera péptica, una colecistitis o un cólico biliar, una coleangitis, una obstrucción intestinal, una disección de aorta abdominal, un cólico renal, un infarto de miocardio de pared inferior, ciertos tipos de
de embarazos ectópicos y neumonía pudiesen asemejarse al dolor de la pancreatitis aguda. Entonces, por esto es muy importante tener en cuenta el cómo se realiza el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Con respecto a la predicción de la severidad, los factores que se han visto que incrementan la misma son la edad por encima de los 60 años, el índice de comorbilidad de Charson mayor o igual a 2, un índice de masa corporal por encima o igual a 30, un BUN mayor de 20, una creatinina mayor de 1,8 y un hematocrito por encima de 44%. ¿Y esto porque se ha visto que incrementa la severidad, sobre todo estos paraclínicos, porque están asociados a hipovolemia? También que incrementa la severidad, tener una PCR por encima de 190 o un incremento de la PCR de 90 por encima del basal tiene un valor predictivo positivo de un 96% para predecir enfermedad severa. Y como podemos ver aquí, nunca mencioné ni amilasa y lipasa. Entonces, la conclusión es que el grado de elevación de la lipasa y amilasa no tienen ningún tipo de valor pronóstico en la pancreatitis aguda. ¿Cómo yo clasifico esa severidad? Como mencioné en principio, en la epidemiología, la pancreatitis aguda puede ser leve, moderadamente severa o severa. ¿Qué es eso de leve, moderadamente severa o severa? Lo primero es que tenemos que definir qué es falla orgánica en pancreatitis aguda. Para definir qué falla orgánica en pancreatitis aguda, tenemos este score o el sistema de puntuación de Marshall modificado. El sistema de puntuación de Marshall modificado lo que nos va a medir es la PAFI, nos va a medir la función renal y nos va a medir la presión arterial sistólica. En base a los valores respectivos, esto va a tener un sistema de puntuación y si este sistema de puntuación de Marshall modificado tiene un puntaje mayor o igual a 2, se considera que el paciente tiene falla o disfunción orgánica. Entonces recordar que el Marshall nos va a ver el sistema respiratorio, renal y cardiovascular. Entonces, ¿qué es pancreatitis leve? Pancreatitis leve es que el paciente no tenga falla orgánica y que no tenga complicaciones locales o sistémicas. ¿Qué es pancreatitis moderadamente severa? Aquel paciente que tenga falla orgánica, pero que esa falla orgánica dure menos de 48 horas. Es decir, que tenga una falla orgánica transitoria. O que tenga complicaciones locales y sistémicas sin falla orgánica persistente. Y entonces, ¿cómo se definirá la pancreatitis severa? Se definirá como una falla orgánica persistente, es decir, aquella que demore más de 48 horas o que tenga falla orgánica múltiple. Entonces, así es como se gradúa la severidad en la pancreatitis aguda. Es muy importante que existen diversos scores predictores de desenlace, como es el Apache 2, el Apache O, que es el Apache asociado a la obesidad, el BISAP, el HAPS, el Ranson. Y es muy importante que todos esos scores están metidos dentro de una bolsa. De lo que hay que resaltar es que todos estos scores tienen una alta tasa de falsos positivos. Es decir, que si yo tengo un score que me predice que el paciente va a tener una pancreatitis aguda severa, posiblemente ese paciente ingrese a UCI y estando en UCI nunca desarrolle una pancreatitis severa. Por esto se dice que tiene una alta tasa de falsos positivos. Esta tabla es supremamente interesante de JAMA, de este artículo, pues que les dejo acá la referenciación y nos compara los diversos scores, nos compara específicamente 3, el Apache 2, el BISAP y el Ranson, y nos puede decir en esta tabla cuáles son las características específicas de estos scores. De todos estos 3 scores, el BISAP es el más práctico de realizar y al final pues básicamente termina midiendo que lo mismo que es desenlaces en pancreatitis aguda.
Entonces, independientemente, se podría usar el BISAC, que es un score sencillo de hacer. Sin embargo, pues claramente están los demás scores que pueden ser usados a juicio clínico. Con respecto a las puntuaciones basadas en imagen, como por ejemplo el índice de severidad por TAC en pancreatitis, es muy importante acotar y mencionar en este punto de la revisión que las puntuaciones de imagen no son confiables cuando las exploraciones, es decir, cuando la imagen se realiza al momento del ingreso, porque esto podría subestimar incorrectamente la gravedad de la enfermedad, sobre todo si esta imagen se obtiene en las primeras 72 horas. Entonces, esta es una evolución o una línea de tiempo normal de la pancreatitis aguda. Entonces vamos a tener que los pacientes con pancreatitis aguda, como ya les mencioné, morfológicamente se pueden clasificar en dos, en una pancreatitis edematosa intersticial o en una pancreatitis necrotizante. Con respecto a la pancreatitis intersticial, recordar que ellos realizan colecciones de fluidos agudas peripancreáticas, las que son en las primeras 4 semanas, y después de esas primeras 4 semanas se desarrollan los que son los pseudoquistes. Con respecto a la pancreatitis necrotizante, recordar que esta tiene una mortalidad y una tasa de complicaciones mayor que la pancreatitis edematosa intersticial. Esta pancreatitis necrotizante puede tener en las primeras 4 semanas colecciones necróticas agudas, y pasadas las 4 semanas estos pacientes pueden tener necrosis amuralladas. Esto es lo mismo, pero pues básicamente escrito, y es como que cuál sería la línea de tiempo de estos pacientes con pancreatitis aguda. Con respecto al manejo, el manejo se basa en estos 5 pilares de tratamiento: en una resucitación hídrica adecuada, en la alimentación, en si el paciente se beneficia o no de manejo antibiótico, si el paciente tiene necesidad de una terapia endoscópica y cómo se deberían tratar las colecciones y necrosis en caso tal de que se presente. Con respecto a la resucitación hídrica, tenemos que los pacientes con pancreatitis aguda tienen pérdida hídrica hacia el tercer espacio y pues claramente tendrían una depresión de volumen intravascular. Esto se asocia a una elevación de azoados y un hematocrito elevado. Entonces, la azotemia y el hematocrito elevado son subrogados de hipovolemia en los pacientes con pancreatitis aguda. Tanto así que se dice que por cada 5 miligramos por decilitro que incrementa el boom en las primeras 24 horas, el riesgo de mortalidad incrementa 2.2 veces. Es muy importante cuando se administran líquidos en los pacientes con pancreatitis vigilar la sobrecarga de volumen, porque estos pacientes pueden desarrollar síndrome compartimental de localización abdominal, edema agudo de pulmón con requerimiento de ventilación mecánica. Con respecto al tipo de líquidos, lactato de Ringer versus solución salina, este estudio nos muestra cómo deberíamos propender a usar el lactato de Ringer versus la solución salina, puesto que el lactato de Ringer se ha asociado con una reducción de los marcadores inflamatorios de la pancreatitis aguda versus la solución salina. Sin embargo, pues esto no se asocia a desenlaces clínicos. ¿Y cómo se debería realizar la reanimación hídrica en los pacientes con pancreatitis aguda? Tenemos este estudio, que es el estudio Cascada o estudio Waterfall, un estudio publicado en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra en el año 2022, liderado por el doctor Enrique de Madaria de España. Fue un estudio que se realizó en 18 centros, fue multicéntrico, incluyó hospitales de Italia, India, España y México. Un estudio que fue abierto, aleatorizado, controlado y que incluyó cerca de 249 pacientes. Con respecto a la estrategia pico de este estudio, la población que incluyó este ensayo fueron pacientes que tuvieran por encima de 18 años de edad, que tuvieran un diagnóstico de pancreatitis aguda y que esta entidad se hubiese diagnosticado en las primeras 8 horas o que el paciente pues no llevara más de 24 horas de dolor abdominal.
Con respecto a la intervención y la comparación, entonces aquí pues básicamente se comparó una reanimación hídrica agresiva guiada por metas, es decir, dar un bolo de 20 cc por kilo en las primeras 2 horas, seguido de una infusión de 3 cc por kilo. Este brazo del estudio incluyó 122 pacientes y con respecto al otro brazo de la intervención fue una reanimación hídrica moderada. Entonces, si el paciente estaba hipovolémico, le daban un bolo de 10 cc por kilo en las primeras 2 horas. Si el paciente no estaba hipovolémico, no le daban este bolo y seguían una infusión de 1.5 cc por kilo. Este brazo del estudio incluyó 127 pacientes y con respecto a los desenlaces, el desenlace primario fue la incidencia de la pancreatitis aguda severa o moderadamente severa. El desenlace secundario fue falla orgánica o complicaciones locales de la pancreatitis y el desenlace de seguridad fue la sobrecarga hídrica. Vemos los criterios de inclusión y de exclusión, pues ya les hablé de los criterios de inclusión. Con respecto a los criterios de exclusión, entonces teníamos una hipertensión arterial no controlada, definida como una presión por encima de 180/100, que el paciente tuviera una clasificación NIHA por encima de 2, que el paciente tuviera una cirrosis descompensada, que el paciente tuviera hiper o hiponatremia, que el paciente estuviera hipercalémico. Los pacientes con hipercalcemia se excluyeron de este estudio. Los pacientes con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 también se excluyeron. Los pacientes que a su ingreso tuvieran signos o síntomas clínicos relacionados o asociados a la sobrecarga del volumen, pues que estuvieran en falla respiratoria, que el dolor fuera por encima de 24 horas desde la aleatorización o que el diagnóstico hubiesen pasado por encima de 8 horas y también se excluyeron los pacientes que tuvieran una expectativa de vida asociada a sus comorbilidades por debajo de 1 año o que tuvieran una pancreatitis crónica. Así fue como se realizó el estudio, entonces se aleatorizaron 122 y 127 pacientes respectivamente. Ya les mencioné cómo realizaban la administración de los líquidos y muy importante mencionar que estos pacientes tenían un seguimiento a las 12, 24, 48 y 72 horas. Con respecto a las características basales de los pacientes, pues eran pacientes en ambos brazos que eran pues similares, tenían una edad promedio de unos 56-57 años, la mayoría eran del género femenino, la principal causa de pancreatitis era la de origen biliar, un BISAC promedio de 1 punto para ambos grupos. Y con respecto ya a la tabla de resultados, vemos como tanto para los desenlaces primarios como secundarios no existió ningún tipo de diferencias con respecto a los pacientes que se reanimaban de forma agresiva versus los pacientes que se reanimaban a nivel hídrico de forma moderada. Pero sí vimos en el desenlace de seguridad cómo los pacientes que iban al brazo de reanimación hídrica agresiva tenían una mayor sobrecarga de volumen, puesto que lo que se concluye de este estudio es que los pacientes no deberían ser reanimados de forma agresiva, sino deberían ser reanimados de una forma moderada, de acuerdo a cómo lo describí, para evitar el desenlace adverso de la sobrecarga hídrica. Entonces el segundo pilar de manejo es la alimentación. Recordar que la pancreatitis aguda es un estado catabólico, que la reducción de la perfusión vascular intestinal en la pancreatitis puede provocar daño en la mucosa intestinal y que esto generaría un incremento de la permeabilidad intestinal que se va a traducir básicamente en translocación bacteriana y en sepsis e infecciones secundarias de las colecciones pancreáticas si se llegasen a presentar. Es por esto que se propende a una alimentación temprana en estos pacientes. Entonces, con respecto a la alimentación, la primera pregunta que tenemos es definir la vía de nutrición, si es enteral o si es parenteral. Con respecto a la vía de nutrición, los pacientes con pancreatitis aguda se prefiere que la nutrición sea del tipo enteral.
Lo ideal es que sea por vía oral. Si el paciente pues no tolera la vía oral a las 72 horas o hasta el día 5, se podría plantear una nutrición enteral del tipo artificial a través de una sonda nasogástrica o nasoduodenal, que sería pues más fácil que una nasoyeyunal. Antes se consideraba que era mejor pues ponerle una sonda avanzada al paciente, por ejemplo una sonda nasoyeyunal, porque si yo evitaba el páncreas, disminuía el estímulo del páncreas e incrementaría la resolución del cuadro. Sin embargo, pues ya se estudió y se dio cuenta que es igual colocarle una sonda a nivel gástrico duodenal que una nasoyeyunal. Entonces, sí o sí, el paciente debería empezar una nutrición oral temprana, idealmente pues cuando no tenga náuseas, émesis y el dolor abdominal haya cesado. Si el paciente no es capaz de tolerar la nutrición por vía oral, yo al día 3, al día 5 de tratamiento debería definir una ruta artificial de nutrición. Esta ruta artificial sigue siendo la enteral y esta debería ser a través de una sonda nasogástrica. Si el paciente pues ya después del día 3 a 5 y después de instalada la sonda nasogástrica no tolera la nutrición, es cuando pues ya se piensa en nutrición parenteral. Entonces la primera pregunta, nutrición enteral versus parenteral, sí o sí siempre va a ser enteral. Con respecto a la segunda pregunta, el tipo de dieta, se va a preferir una dieta blanda hipograsa a una dieta líquida clara, porque esto va a disminuir la tasa de complicaciones, va a disminuir el tiempo de estancia hospitalaria y demás. ¿Y cuándo se debe iniciar la alimentación en los pacientes con pancreatitis aguda? Cuando exista ausencia de un dolor severo, que no tengan náuseas y émesis. Y eso es todo con respecto a la alimentación de los pacientes con pancreatitis aguda. Lo tercero, el antibiótico. No se debería dejar nunca antibiótico profiláctico en los pacientes con pancreatitis aguda, solamente el antibiótico pues si se documenta una infección. Con respecto a la terapia endoscópica, la CEPRE solamente se va a realizar cuando exista pancreatitis aguda de origen biliar que genere colangitis. Mientras tanto, pues de momento se prefiere diferirla. La econdoscopia se va a realizar cuando el paciente tenga pseudoquistes pancreáticos o necrosis pancreáticas amuralladas. Y con respecto al tratamiento de colecciones y necrosis, entonces con respecto a las colecciones agudas de líquido peripancreático, no se tratan. Los pseudoquistes pancreáticos solamente se van a tratar si son sintomáticos. Y recordar cuál es la clasificación morfológica de la pancreatitis aguda. Pues lo que hablamos previamente, la pancreatitis edematosa intersticial, la pancreatitis necrotizante y cómo se desarrollan las colecciones asociadas con respecto al punto de corte de 4 semanas. Entonces, con respecto a la pancreatitis necrotizante, si tiene una necrosis estéril, eso no se trata. Solamente se tratan las necrosis infectadas. ¿Cuándo sospechar una necrosis infectada? Cuando el paciente tenga fiebre, dolor abdominal y leucocitosis. Eso sí se trata. Generalmente toca cubrir gram negativos, enterobacterias y en algunos casos gram positivos. También una pista de que esa necrosis está infectada es si se evidencia aire en el tejido necrótico por la TAC. Y recordar que las intervenciones se deben prorrogar pasadas 4 semanas para que la colección tenga una pared firme, una pared bien definida, que sea más fácil el drenaje. Esas colecciones antes de las 4 semanas solamente se deberían intervenir si el paciente está inestable. Si el paciente pues está estable, esas colecciones se deberían esperar por encima de las 4 semanas. Entonces este es el resumen del tratamiento. Recordar la reanimación hídrica debería ser moderada. La nutrición se prefiere siempre con respecto a la nutrición la vía enteral. Los antibióticos solamente si existe una infección documentada y las terapias endoscópicas en los casos pues seleccionados.
¿Cómo se previenen las recaídas en la pancreatitis aguda? Entonces, si es una pancreatitis aguda de origen biliar, se debería realizar colecistectomía. Y si es una pancreatitis aguda alcohólica, pues se debería suspender ese hábito tóxico. Estas son una tabla que me parece bastante interesante, que se las dejo para que la revisen de forma detallada y lenta, de qué nos dicen las principales guías con respecto al manejo de la pancreatitis aguda, sobre todo en los tópicos en los cuales me detuve, que es la reanimación hídrica, cuál era el tipo de fluido que se debería administrar, el tiempo de inicio de la nutrición, la ruta de alimentación, el tipo de la nutrición, y en la pancreatitis aguda biliar el tiempo en el cual se debería realizar la colecistectomía. Estas son las complicaciones que se pueden generar a largo plazo en los pacientes con pancreatitis aguda. Entonces estos pacientes pudiesen tener una disfunción exocrina y endocrina en hasta un 30% de los pacientes, hasta un tercio o inclusive hasta un 50% de los pacientes pudiesen desarrollar pancreatitis crónica. Recordar que el riesgo de pancreatitis crónica en los pacientes con pancreatitis aguda está dado por la severidad de la pancreatitis, el grado de necrosis pancreática y la causa de la pancreatitis. Si la causa fue alcohol, esto incrementa el riesgo de que el paciente tenga una pancreatitis crónica. Y recordar que un paciente después de una pancreatitis aguda puede tener diabetes mellitus, que sería una diabetes mellitus pancreatógena del tipo 3C. Este es el resumen de cómo se debería intervenir los pacientes con pancreatitis aguda, desde cómo se realiza el diagnóstico inicial, cómo se identifican las potenciales etiologías de la pancreatitis y sobre todo los pilares de tratamiento en los cuales nos centramos en la revisión. Si les gusta el contenido que estamos generando en este canal, los invito a suscribirse. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.